Agentes de policía, ¿cuál fue tu momento de odios? Historia 1. Acabo de iniciar mi turno. Cuando encendí mi coche patrulla, la radio estaba en medio de una transmisión sobre un accidente justo fuera de la ciudad en la que trabajo. Voluntariamente me dirigí hacia allí para ayudar en lo que pudiera. Mientras me dirigía hacia el lugar, me informaron que en realidad estaba más cerca de la siguiente ciudad, pero que aún sería el primero en llegar. Luego me dijeron que se trataba de una colisión frontal. Llegué a la escena del accidente aproximadamente un minuto después. En efecto, fue una colisión frontal. Las 5 personas del vehículo no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Las 5 sufrieron lesiones fatales más allá de cualquier medida. No pude hacer nada. Un médico llegó a la escena poco después que yo. Tampoco pudo hacer nada. Vi fallecer a 2 adultos y 3 niños frente a mis ojos. La niñita de 6 años me miraba fijamente sin parpadear mientras fallecía. Todavía me emociono al recordarlo. Eran estudiantes de nuestra escuela primaria. Los conocía porque a menudo visitaba esa escuela solo para ver a los niños pequeños, darles pegatinas de la policía junior, tomarme fotos con ellos y dejarlos jugar con mis dispositivos y el coche patrulla. Fui al servicio conmemorativo que la escuela organizó para las niñas para rendirles homenaje. Su padre estaba allí y no sabía quién era yo ni que fui el primero en llegar ni lo que vi. Estaba hablando con otro padre, claramente entre las fases de negación y enojo, sobre cómo deseaba saber qué oficial estuvo en la escena para poder vengarse por no hacer nada y porque no hizo nada, culpándome por el fallecimiento de sus hijas. Fue realmente difícil escuchar eso. Ojalá fuera un superhéroe y pudiera haber usado poderes mágicos para salvar a esos pobres niños. Lo siento, pequeños. Merecían vivir sus vidas. Historia 2. Un niño se ahogó en una piscina local, así que tuve que acompañar a las ambulancias para una investigación. Llegué primero y vi a su padre sosteniéndolo y llorando, mi corazón se hundió. Corrí hacia allí e intenté realizar la reanimación cardiopulmonar lo mejor que pude durante unos 10 minutos antes de que llegara la ambulancia, despertó justo cuando se acercaba a nuestra calle. Luego fui a visitarlo al hospital y ahora jura que quiere ser policía. Historia 3. Recibimos una llamada sobre una persona emocionalmente perturbada. Llegamos a la escena y un hombre de 350 libras, con la complexión de un liniero de la NFL, estaba desmayado en el suelo boca abajo. Su esposa dijo que sufría de trastorno de estrés postraumático debido a la Primera Guerra de Irak y que había sido ranger del ejército. Había estado bebiendo mucho. Su hijo, de unos 16 años, estaba presente. El hombre empezó a despertar y se golpeaba repetidamente la frente contra el suelo. Llamamos a una ambulancia. En el suelo comenzó a formarse un pequeño charco de sangre. La esposa agarró un trapo para limpiarlo cuando la cabeza de este hombre se levantó repentinamente, con el rostro retorcido de rabia. Agarró a su esposa y la lanzó al otro lado de la habitación, sobre el sofá. Inmediatamente nos abalanzamos sobre él, pero tenía una fuerza sobrenatural. Éramos 4 y estábamos luchando con cada uno de sus extremidades. El hijo intervino y nos ayudó a colocarle 2 juegos de esposas, ya que un juego no era lo suficientemente ancho para conectar sus muñecas detrás de su espalda. Viajé en la ambulancia hasta el hospital con él mientras me miraba con enojo, recitaba su número de registro militar y me decía que no obtendría ninguna información de él, llamándome cabeza de trapo, a pesar de que no tenía ni remotamente ese aspecto. Durante todo el viaje, esperaba que no lograra zafarse de las esposas. Si soy honesto, no estoy seguro de si habríamos podido controlarlo si el chico no nos hubiera ayudado. Antes de continuar, no te olvides de darle a like y suscribirte al canal para seguir apoyándonos. Continuemos. Historia 4. No fui yo, pero mi abuelo trabajó en la patrulla de carreteras de California durante 20 años. Siempre contaba la historia de cómo detuvo a un tipo por una luz trasera rota. Mi abuelo le pidió su licencia y registro, y el tipo dijo, ¿cómo me atrapaste tan rápido? Mi abuelo dijo que nunca se le erizó el pelo de la nuca tan rápido en su vida. Resultó que el tipo había robado un banco no 5 minutos antes. Historia 5. Era un policía novato en un pueblo pequeño. Estaba conduciendo para verificar un informe sobre un grupo grande de jóvenes causando disturbios en un estacionamiento de una escuela tarde en la noche. Me di cuenta de que no había probado mi altavoz público, que planeaba usar para dispersar a la multitud.
mientras me dirigía hacia la llamada, avanzando lentamente por una calle residencial a las 2 de la madrugada con las ventanas bajadas, decidí darle unos golpecitos al micrófono del altavoz para comprobarlo. Los primeros 2 toques, no podía decir si estaba funcionando. Reduje la velocidad. Di más golpecitos al micrófono varias veces. Definitivamente se escuchó el altavoz esa vez. En ese momento, escuché ¿qué demonios estás haciendo? Miré por la ventana del pasajero y vi a este viejo sentado en su Porsche en ropa interior, luciendo enfadado. Nuestros ojos se encontraron, me di cuenta de que no tenía una excusa decente para hacer clic en mi altavoz en un vecindario tranquilo en medio de la noche, así que no le dije nada y pisé el acelerador para alejarme de allí. Definitivamente fue un momento de oh Dios. Historia 6. Esto sucedió en agosto del año pasado, era alrededor de la 1 o 2 de la mañana cuando llegó una llamada al 911 y lo único que se escuchó fueron gritos y malas palabras. Yo era la unidad más cercana y viajaba solo, ya que mi compañero había sido invitado a realizar otra tarea en esos días, así que cuando salí al área, inicialmente estaba esperando refuerzos. Sin embargo, mientras caminaba hacia la casa, escuché varias voces gritando. Corriendo hacia la casa, lo primero que noté fue sangre, por todas partes. El suelo, las paredes, la puerta, todo cubierto hasta la altura de los hombros. Una mujer angustiada gritó y me señaló hacia la sala de estar. Una vez que entro a la sala de estar, veo a un hombre y una mujer en un sofá, ambos cubiertos de sangre. El hombre tenía una laceración en el antebrazo derecho, y la mujer había tomado un cinturón y se lo envolvió alrededor del brazo para tratar de detener el sangrado. Al ver cómo se aplicó el cinturón, supe que no estaba haciendo nada para detener el flujo de sangre, así que saqué mi torniquete y mientras lo preparaba le dije al tipo, esto va a doler, pero detendrá el sangrado. Apliqué el torniquete justo encima de la parte superior de su bíceps y supe que estaba colocado correctamente cuando me dijo que su mano había comenzado a adormecerse. Fue en ese momento que noté un segundo corte profundo en su tríceps que llegaba hasta el hueso. Los servicios de emergencias médicas tardaron unos 15 minutos en llegar a la casa, y el paramédico dejó muy claro que si no hubiera aplicado el torniquete, el hombre se habría desangrado mucho antes de que pudieran llegar allí. Al final, resultó que el tipo había llegado a casa ebrio y olvidó sus llaves, trepó a una ventana del segundo piso y entró a la casa a golpes, con resultados casi mortales. Historia 7. No soy un policía, pero esta es más una historia de cómo involuntariamente le di a un policía un momento de oh Dios. Tenía un trabajo nocturno gestionando una tienda de licores en un barrio muy peligroso. Era un local pequeño, conmigo detrás de un escritorio y la caja registradora justo dentro de la entrada de la tienda. Solo llevaba en el trabajo alrededor de un mes cuando un amigo pasó para charlar un rato. Después de un rato, me preguntó si los dueños de la tienda me habían proporcionado algún tipo de protección dado lo peligroso que era el vecindario. Le dije, solo esta vieja escopeta de doble cañón que se guarda debajo del mostrador aquí, pero está vacía. Con eso, agarré la escopeta para mostrársela. Sin que yo lo supiera, acababan de ocurrir 2 robos a mano armada en un restaurante de comida rápida y otro negocio cercano, a solo un par de cuadras de distancia, y la policía estaba respondiendo a las llamadas a toda velocidad. Escuché las sirenas, pero no le di mucha importancia porque las sirenas eran bastante comunes en esa parte de la ciudad. Un coche de policía giró bruscamente en el estacionamiento frente a la tienda y el oficial salió de su auto y corrió adentro para comprobar si los ladrones no estaban robando mi tienda también. El policía entró a la tienda segundos después de que recogí la escopeta para mostrársela a mi amigo. Su entrada tan rápida me sorprendió y, sin pensar, me giré hacia él con la escopeta en las manos, apuntándole involuntariamente. Su arma estaba enfundada y yo tenía la ventaja. En ese momento, no sabía si yo era el delincuente que había robado las otras tiendas o qué. Se le quedó la cara blanca como el papel. Ambos tuvimos nuestras mentes voladas al mismo tiempo. Rápidamente dejé la escopeta y le hice saber que no había intención de hacerle daño. Pero estoy bastante seguro de que nunca olvidó ese particular momento de oh Dios, y yo tampoco. Historia 8. Estábamos justo encima de la escena cuando se recibió una llamada de un robo de automóvil con arma de fuego. Vi el automóvil derrapando en la nieve a media cuadra de distancia. Empezamos a perseguirlo y el conductor salió inmediatamente del vehículo en la entrada de un edificio de apartamentos. Lo perseguí cuesta arriba mientras mi compañero rodeaba el edificio para cortarle el paso.
Justo cuando llegué a la cima de la colina, se escuchó un disparo, disparó a ciegas hacia atrás, el antiguo disparo de a quien pueda concernir. Lo perseguimos a través de un estacionamiento de una iglesia donde justo estaba terminando el bingo, así que no hubo disparos de retorno. Lo atrapamos en el patio trasero detrás de la iglesia. El departamento nos dio placas conmemorativas y pastel. Historia 9, es miembro del Parlamento aquí. Mi compañero y yo estábamos patrullando cuando vimos que otra unidad ingresaba a un área de almacenamiento de armas. Pensamos, bueno, veamos qué están haciendo. Nos acercamos a la puerta y el guardia nos dice, ¿ustedes están aquí por la fuga de la bomba? Perdón, ¿qué? Ahora sí estamos. Pisamos el acelerador y entramos para encontrarnos con el departamento de bomberos y todos investigando. Tuvimos que evacuar toda el área de armas, la mayoría del área de suministros al otro lado de la calle y la mayoría de la pista de vuelo. Algo así como un cordón de 3000 metros. Ese fue un día divertido. Al final, resultó ser un sellador, por si alguien está interesado en el desenlace. Historia 10. Un profesor de Derecho en Australia pasó 20 años como policía antes de convertirse en abogado y, finalmente, enseñar. Al explicar la defensa del síndrome de la esposa maltratada ante el asesinato, contó la historia de una llamada a la casa de una viejecita donde ella había dicho por teléfono que había acabado a su marido. Antes de este incidente, él realmente no entendía por qué existía. ¿Por qué la mujer simplemente no se va? ¿Por qué no va simplemente a la casa de otra persona? El profesor aparece en la puerta y es recibido por una viejecita que le dice, «Pasa, ¿quieres un poco de té?». Él entra y ella empieza a poner algunos pasteles en una bandeja y a servir té. Se pregunta si ella está toda allí. Él preguntó, «¿Entonces dijiste que acabaste a tu marido por teléfono, ¿podría verlo?». Ella lo dirige a la sala de estar donde el anciano estaba en un sillón, con una botella en la mano y un hacha de guerra en el cráneo. Mientras tanto, la anciana le pregunta si le pone azúcar o leche al té. El profesor dijo que en ese momento se dio cuenta de por qué existía la defensa de la esposa maltratada. El viejo borracho golpeaba desde hacía años, controlaba todo el dinero y no la dejaba tener amigos. No tenía a dónde ir aunque lo dejara. Así que ese día, después de decir que él la iba a ganar si su equipo deportivo perdía, ella tomó el asunto en sus propias manos. Dijo que este fue el momento en que se dio cuenta de que a veces hay situaciones en las que la vida no tiene sentido y la gente toma el único camino que puede ver. Historia 12. Fui pasante de policía, tal vez en mi segundo mes. Tuve la oportunidad de patrullar y ayudar en paradas de tráfico, básicamente asistir al oficial de servicio. Era una ciudad bastante pequeña, donde nunca pasaba mucho, principalmente llamadas por borrachos y disputas familiares. Una tarde, estaba con un policía nuevo en la fuerza, recién salido de trabajar en la prisión. Gran tipo, en fin, estábamos haciendo una verificación de velocidad en las afueras de la ciudad y encontramos a un hombre en una motocicleta circulando a alta velocidad sin casco, lo cual era ilegal en ese momento. Encendimos las luces, se detuvo sin incidentes. Salimos del vehículo, el tipo ni siquiera se volvió, apenas respondió las preguntas entre dientes. Volvimos a la patrulla y verificamos su licencia. Regresó con varias órdenes de arresto de otros estados con una alerta bola debido a un asalto armado contra un oficial de policía. Ambos nos miramos y luego al tipo en la motocicleta. El oficial de inmediato desenclavó la escopeta del centro de la consola y me la entregó. Si sabes cómo usar esta cosa, úsala, fue todo lo que dijo. Oh Dios mío. Sin previo aviso, otros oficiales de localidades cercanas ya estaban alineados detrás de nosotros, gracias a Dios. Afortunadamente, el tipo estaba cansado de estar prófugo y estaba listo para entregarse. Lo hizo sin incidentes. Historia 13, es paramédico aquí. Conocido es miembro de pandilla y tipo muy problemático que padecía epilepsia. Se sabía que cuando estaba en estado postictal, después de la convulsión, volvía a sus días de pandillero y quería pelear con cualquiera que llevara uniforme. Mira, los conductores de ambulancias llevan uniforme. Recibimos una llamada a su dirección conocida, mi compañero y yo fuimos los primeros en llegar al lugar. Ya tenía el Valium y el Burst preparados y estaba listo para administrarle una dosis que lo dejaría fuera de combate. Cuando llegué a la puerta, su madre, una mujer muy amable, estaba gritando que se estaba despertando. Me lancé sobre él y con todas mis fuerzas lo sujeté y lo controlé como si estuviera en el tour de rodeo de montar toros profesionales.
Mi compañero pudo administrarle los medicamentos por vía intramuscular, lo cual lleva más tiempo en hacer efecto que la vía intravenosa, así que tuve que hacerlo durante los próximos 5 a 7 minutos hasta que llegaron los bomberos. Estaba exhausto y realmente no quería recibir una paliza, así que monté ese toro hasta que otros 5 tipos se hicieron cargo, me retiré y ya había terminado. 3 horas después, volví al hospital y él estaba allí. Se disculpó, como siempre lo hacía, y dijo que nunca había peleado con alguien tan duro como yo. Gracias a Dios por tener 40 libras más de peso y un bolsillo lleno de medicamentos que alteran la mente. Historia 14. Una vez estaba limpiando una caja de devolución de medicamentos en mi oficina. Es una caja de metal donde las personas arrojan sus recetas antiguas para que podamos desecharlas adecuadamente. Por lo general, la gente tira todo tipo de artículos mundanos, protector solar, vitaminas, etc., pero a veces aparecen opioides. En esta ocasión, metí la mano en la caja y sentí una picadura en el dedo, y vi una jeringa sin tapa. Mi corazón dio un vuelco y fui al baño a exprimir sangre del pequeño pinchazo. Con manos temblorosas, llamé a mi central y les pedí que enviaran a un paramédico a la oficina. El paramédico vino y consultó con el médico de guardia antes de decirme que la probabilidad de contraer algo era muy baja. Examiné más de cerca la jeringa y vi que era el suplemento de testosterona de alguien, y tenía el nombre del paciente y el nombre del hospital de veteranos. Llamé al hospital y, afortunadamente, el hombre no tenía enfermedades transmisibles. Aunque me asusté bastante. Historia 15. Cuando era aprendiz, estábamos esperando a un sospechoso de robo de automóviles, según la información que teníamos de la policía local, al menos eso creía. Cuando apareció y lo detuvimos, los oficiales se acercaron por detrás. Bueno, aquí voy yo con una escopeta y tomo una posición en el lado del pasajero, pensando que estoy siendo táctico al cubrir este ángulo. En lugar de hacer una parada por delito del libro de texto, que implicaría tomar una posición defensiva y ordenarle que se acerque con las manos en alto, estos oficiales simplemente se acercaron al vehículo robado desde el lado del conductor y le ordenaron que saliera apuntándole con sus armas. Mi momento de odios fue cuando me di cuenta de que estaba en la línea de tiro de todas esas pistolas y rifles, esencialmente mirando por los cañones. Hasta el día de hoy, no sé si fui tonto por ser el único en el lado del pasajero, o si estos oficiales fueron tontos por no seguir un procedimiento estándar de extracción por delito. Afortunadamente, el tipo se entregó pacíficamente. Historia 16. Cuando era oficial de correcciones, me asignaron seguir a un oficial experimentado hasta que estuviera disponible un instructor para entrenarme. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que este oficial de correcciones era muy impopular entre los reclusos. Mi momento fue cuando entramos en un dormitorio con capacidad para 50 hombres para hacer una revisión de cama, y había un silencio absoluto en el dormitorio, y sentía que se me erizaba el vello de la nuca. Los reclusos miraban fijamente al oficial a quien estaba siguiendo. Él estaba completamente ajeno a ello, mientras que yo estaba en un estado de alerta total, preparado para luchar o huir. Nunca antes había experimentado esa sensación en un dormitorio. Sentí que algo grave podría suceder esa noche. Tener una desventaja de 2 contra 50 no era una buena situación. No podría haber estado más feliz cuando finalmente dejé de seguir a ese tipo. Historia 17. Creo que esto cuenta. Hace aproximadamente 9 años, recibimos una llamada desde una cabina telefónica. Hay un cadáver en el edificio abandonado en la esquina de la primera, nombres de calles inventados para esta historia, punto. Un oficial respondió a la zona y no pudo encontrar nada que pudiera considerarse un edificio abandonado. El llamante colgó sin dejar ninguna información. Además, la cabina desde la que llamó estaba a varios kilómetros de esa área. Así que el oficial canceló la llamada al no tener ningún contacto. Al día siguiente, recibimos otra llamada desde otra cabina telefónica. Hay un cadáver dentro del edificio abandonado en la esquina de la primera. Nuevamente, colgaron sin ofrecer ninguna otra información. Esta vez, fui enviado a investigar el informe. Me dirigí a la zona de esa intersección y comencé a buscar. Debes entender que vivo y trabajo en una zona metropolitana bastante grande, y esto fue cuando la economía aún estaba bien, incluso en auge. Los edificios abandonados eran difíciles de encontrar en ese momento. Recorrí todas las plazas comerciales y complejos industriales en las cercanías de esa intersección, pero no encontré nada. Así que comencé a conducir un poco más lejos en cada dirección. Pero recordé que había una construcción nueva que aún no se había terminado.
Me pregunté si ellos pensaban que eso se consideraba abandonado. Salí de mi auto y caminé por negocios que todavía estaban en construcción. Pero no encontré nada. Al abandonar la zona, ya estaba a más de 1 milla de la ubicación original de la llamada. Cuando salí a la carretera principal y me detuve por el tráfico, miré hacia adelante. Allí estaba. Una gigantesca fábrica de componentes eléctricos que llevaba probablemente 15 años desocupada. Tenía un muro de 9 pies de alto en todo su perímetro, y el paisajismo todavía se mantenía. Así que no sobresalía de inmediato. Además, estaba bastante lejos de donde dijo el llamante que debería estar. Pero, por otro lado, estaba abandonado. Definitivamente estaba abandonado y lo había estado durante mucho tiempo. Así que llamé a otra unidad para que me respaldara y fuimos a investigar. Utilizamos un tubo de drenaje para trepar y superar el muro de 9 pies y entrar en el perímetro. Comenzamos a recorrer el edificio, revisando cada puerta. Cuando digo que este lugar era grande, lo digo en serio. Tenía más de 100.000 pies cuadrados. Era como un antiguo edificio tipo Motorola, Freescale o Intel. Tenía enormes refrigeradores en el exterior, tuberías por todas partes, conductos bajando por los lados del edificio, muelles de carga y un sótano. Cada puerta que encontramos estaba cerrada y asegurada. Continuamos buscando algo fuera de lugar. Cuando llegué aproximadamente a 3/4 del recorrido alrededor del edificio, tiré de una puerta y se abrió de golpe. Llamé a mi respaldo y él vino hacia mí. Golpeamos, anunciamos y entramos al edificio. Cuando entramos en un pasillo que llevaba unos 100 metros con puertas a ambos lados, la puerta por la que habíamos entrado se cerró. Y estaba oscuro. Totalmente oscuro. Como no podía ver nada enfrente de mi cara. Comenzamos a avanzar por el edificio, intentando revisar cada habitación lo mejor que pudimos. Pero este lugar era absolutamente gigantesco y cada habitación estaba conectada con lo que parecían ser otras 4 habitaciones. Entramos en una habitación y la puerta se cerró detrás de nosotros. Debía ser una especie de sala limpia antigua o algo así. Lo más extraño fue que no había sonido. Nada. No podía escuchar el tráfico afuera ni el zumbido de la electricidad o el aire circulando. Todos los sonidos que habíamos escuchado en el resto del edificio habían desaparecido en esta habitación. Cuando hablé con mi compañero, nuestras voces ni siquiera hacían eco. Debe haber tenido algún tipo de aislamiento que cancelaba el sonido o algo así. Pero me dio un miedo terrible. El suelo tenía agujeros aleatorios de 12 pulgadas que llevaban a un sótano inundado con más de 6 pies de agua. Había cables, paneles de techo y revestimientos de cables colgando del techo. Había vidrios rotos, trozos de metal y ladrillos rotos, agujeros en el yeso y equipo abandonado por todas partes. Recuerdo claramente pensar que si alguna vez iba a ser atacado por perros zombies sin piel, este sería el lugar. Y todo el tiempo estábamos tratando de encontrar un cadáver. Como si esto no fuera lo suficientemente espeluznante, estaba buscando activamente a un hombre muerto. Terminamos recorriendo el edificio lo mejor que pudimos hasta llegar a la parte industrial del edificio. Tenía calderas gigantes, refrigeradores evaporativos y componentes que mantenían el edificio en funcionamiento. Oh, y arañas. Un montón de arañas. Entramos en una habitación y descubrimos que era un callejón sin salida. Habíamos llegado al final del edificio y no teníamos a dónde ir. La habitación medía unos 20 por 30 pies y contenía 5 gabinetes eléctricos muy grandes. Tenían unos 8 pies de alto y unos 4 pies de ancho, uno al lado del otro. Y parecían exactamente como diseñaría el laboratorio de un genio malvado si tuviera que hacer una película de ciencia ficción. Estaba cubierto de diales, palancas y botones rojos y verdes. Pero solo el panel del medio estaba iluminado. Tenía una luz roja intensa y constante. La primera y única luz que vi en todo ese edificio. Mi compañero me llamó ¿tienes algo? Respondí, no, nada aquí. Parece que esto fue una pérdida de tiempo gigantesca. Déjame echar un vistazo detrás de estos gabinetes y estaremos listos para volver a nuestros autos. Los paneles tenían aproximadamente de 18 a 24 pulgadas de espacio entre ellos y la pared. Me acerqué al lado izquierdo y asomé la cabeza. Y ahí estaba. Un tipo muerto en el suelo, atrapado entre la pared y el gabinete. Estaba boca arriba, con los brazos delante del pecho como un T-Rex, y tenía algunas heridas. Y casi le disparo. No voy a mentir.
Me asustó muchísimo. A pesar de que pasé la última hora buscándolo activamente, aún no estaba completamente preparado para eso. Así que pasemos a llamar a los detectives, etc. En ese momento, el robo de cobre era algo nuevo, al menos en nuestra área. No reconocí lo que significaba el revestimiento del cable, ya que no lo había visto antes. Estos dos tipos habían estado entrando en esta fábrica abandonada durante quién sabe cuánto tiempo y despojando sistemáticamente cada pieza de metal de ella. Y llegaron hasta la última habitación. La única habitación que todavía tenía electricidad. ¿Ves? El panel central controlaba el sistema de supresión de incendios del edificio. Y la póliza de seguro del propietario requería que permaneciera activo. Cuando estos tipos abrieron los paneles, deben haber pensado que habían encontrado el tesoro. Cada uno contenía un cable de cobre de 1,5 pulgadas de grosor. Ahora, un cable de cobre de 1,5 pulgadas de grosor vale bastante dinero, pero también conduce mucha electricidad. Cortaron con éxito el primero, dejando los extremos afilados expuestos dentro del gabinete. Pero cuando este pobre tipo comenzó a cortar el segundo, tuvo la sorpresa de su vida. No solo se electrocutó, sino que la corriente que recorría sus brazos lo atrajo hacia el gabinete, clavando uno de los extremos expuestos del cable anterior en su pecho. Esto acabó con el ladrón de cobre. Y con esto finalizamos el video. Comenta tu respuesta a esta pregunta en los comentarios, dale like y comparte el video si quieres apoyarnos. Un saludo y cuídense guapetones. Besitos.